Mi nombre es Manuel Alberto León Ortega y les presentaré la unidad 5 y 6 de Tecnología de los Materiales. Materiales metálicos, polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los polímeros sintéticos se producen mediante la polimerización. Este proceso produce la reacción de miles de monómeros, que pasan a formar parte de una larga cadena macromolecular. Existen dos tipos de polimerización: de adición o crecimiento de cadena y de condensación o crecimiento por pasos. La polimerización por crecimiento de cadena se caracteriza porque los intermediarios del proceso son transitorios y no pueden aislarse. La polimerización por pasos se produce por reacciones entre moléculas que tienen grupos funcionales. Esta es una reacción química. Clasificación de polímeros. Se clasifican en dos tipos: naturales, que son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin modificación, y sintéticos, que son macromoléculas creadas por el hombre y se dividen en dos categorías: termoplásticos y termorrígidos. Cerámicos. ¿Qué es un material cerámico? La cerámica está compuesta por sólidos inorgánicos metálicos que se han sometido al calor. ¿Cómo se producen? Producir un material cerámico lleva distintos procesos. El primero es mezclado y molturación de materias primas. En ese proceso se unen las materias primas y se intenta homogeneizar su tamaño y su distribución. Con formación, en esta fase se le da la forma y consistencia a la masa que se logra con las materias primas. Moldeo. Es el proceso mediante el cual se crea la representación o imagen de un objeto. Para moldear se realiza alguno de esos procesos: prensado, moldeo en barbonita y extrusión. El secado es un proceso que consiste en controlar la evaporación del agua y las contracciones que produce la pieza. Cocción. Consiste en consolidar el material pulverulento seco sin alcanzar la temperatura de fusión. La cerámica se clasifica en tres tipos: cerámica roja, cerámica blanca y refractaria. Materiales compuestos. Son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. La producción de los materiales compuestos depende del cómo es su diseño y cómo se procesan dichos materiales. Compuestos de matriz plástica. Cuando las resinas utilizadas en la fabricación de un material compuesto son polímeros termoplásticos, las técnicas empleadas para su procesamiento son principalmente aquellas mediante las cuales se procesa la matriz individualmente para llegar a una pieza final. Compuestos de matriz metálica. Uno de los procesos más difundidos para la obtención de compuestos de matriz metálica con refuerzos particulados cerámicos es la pulvimetalurgia o metalurgia de polvos. Se clasifican en tres tipos: compuestos de matriz polimérica, compuestos de matriz metálica y compuestos de matriz cerámica. Corrosión y deterioro de materiales. Tipos de corrosión. ¿Qué es corrosión? Es el proceso de degradación de ciertos materiales como consecuencia de una reacción electroquímica, o sea, de óxido-reducción a partir de su entorno. Tipos de corrosión. Corrosión uniforme. Este tipo de ataque se presenta en casi todos los metales que están expuestos a la acción de elementos atmosféricos. Corrosión atmosférica. Es la que produce mayor cantidad de daños en el material y en mayor proporción. Corrosión galvánica. La corrosión galvánica se produce cuando un líquido conductor eléctrico y dos materiales metálicos diferentes están en contacto. Corrosión por picadura. Esta corrosión se caracteriza por un ataque corrosivo extremadamente localizado. Corrosión intergranular. La corrosión intergranular es un ataque localizado en el límite de grano de un acero inoxidable. Corrosión selectiva. Es el proceso donde un elemento específico es eliminado de una aleación disolviéndola en la estructura de la aleación debido a una interacción electroquímica con el medio en el que actúa. Protección contra la corrosión. Recubrimiento. Se cubre el material con una capa de otra sustancia que no se oxida y que impide que el material sensible entre en contacto con el oxígeno y la humedad. Protección catódica. Este método se obliga al material que se pretende proteger a comportarse como un cátodo suministrándole electrones. Inhibidores. El método consiste en añadir productos químicos al electrolito que actúan como catalizadores modificando la velocidad de este. Catalizadores. El método consiste en añadir productos químicos al electrolito que actúan como catalizadores modificando la velocidad de corrosión. Protección por selección de materiales y diseño. Consiste en realizar un buen diseño y elección de los materiales a emplear en las aplicaciones industriales de tal forma que se evite dicho fenómeno. Modificación en el entorno. El control o modificación del ambiente permite controlar y minimizar la velocidad y grado de los procesos de oxidación. Otros tipos de deterioro. Desgaste adhesivo. Se produce debido a que entre dos superficies metálicas existen pequeñísimas salientes que producen fricción por interferencia mecánica. Desgaste abrasivo. Es la acción de corte de un material duro y agudo a través de la superficie de un material más suave. Desgaste por fatiga. Este tipo de desgaste ocurre cuando piezas son sometidas a elevados esfuerzos
fluctuantes. Desgaste erosivo es un fenómeno que afecta a gran cantidad de elementos de máquinas en industrias minera y alimenticia. Desgaste por cavitación se puede definir como aquel daño que ocurre en los materiales debido al crecimiento y colapso de pequeñas burbujas. Por mi parte es todo, muchas gracias.